Frío. Un frío que calaba hasta los huesos fue lo primero que sentí al despertar. Mis párpados, como cubiertos de escarcha, se abrieron con dificultad. Ante mis ojos, una blancura infinita y picos afilados que se perdían en un cielo plomizo. Estaba tumbado boca arriba, mirando a la nada, intentando entender qué había ocurrido. La cabeza me retumbaba y un dolor agudo me recorría la pierna derecha al menor intento de moverme. Me llamo Radmir Vershinin. Tengo 32 años y acabo de cometer el mayor error de mi vida. Me separé del grupo durante el ascenso al Dhaulagiri, la 7ª montaña más alta del mundo. Todo empezó como un sueño. Una expedición para la que me había preparado durante 3 años. Mi obsesión por el Himalaya nació en la infancia, cuando mi padre, antiguo alpinista, contaba historias sobre las grandes cumbres. Después de una docena de ascensiones en diferentes sistemas montañosos, por fin recibí una invitación de un grupo internacional para intentar la cima del Dhaulagiri. Nuestro grupo estaba formado por 8 personas. El jefe de la expedición, Tenzin, un sherpa con 15 años de experiencia en ascensiones. 2 estadounidenses, Jack y Marta. El alemán Klaus. El francés Pierre. La japonesa Yuki. El nepalí Virendra y yo, el único ruso. Seguíamos la clásica arista noreste. La mañana de aquel día no presagiaba nada malo. Salimos del campamento a 4.800 metros de altitud antes del amanecer. El plan era sencillo. Subir hasta los 5.200 metros, instalar un campamento intermedio y continuar el ascenso al día siguiente. Radmir, quédate cerca del grupo, me advirtió Tenzin antes de salir. El tiempo en el Dhaulagiri cambia en un instante. Hoy el pronóstico dice que estará despejado, pero llevo 30 años en estas montañas y sé que no se puede confiar en ellos. Asentí, pero en el fondo estaba seguro de que no me pasaría nada. La vanidad y la confianza en mí mismo son mis compañeras inseparables, que ya me han jugado malas pasadas en la vida, pero nunca he aprendido de mis errores. Las primeras 3 horas de ascenso transcurrieron sin problemas. Avanzábamos lentamente por una pendiente pronunciada cubierta de firn, nieve densa y compacta. Yo iba segundo en la cordada con Klaus, separados por 15 metros de cuerda de seguridad. Respirar se hacía cada vez más difícil. El aire enrarecido obligaba a mi corazón a trabajar al límite. Hacia el mediodía, el cielo comenzó a cubrirse de nubes. Al principio eran solo ligeros cirros, pero pronto se transformaron en una densa masa gris. «Tenemos que acelerar», ordenó Tenzin por la radio. «El tiempo está empeorando». En ese momento, observé a la derecha de nuestra ruta una extraña formación rocosa, parecida a un arco. Parecía tallada en la piedra monolítica y, a través de ella, se vislumbraba una panorámica impresionante del valle. «Klaus, ¿ves ese arco?», pregunté por la radio. «¿Qué arco? Radmir, concéntrate en la ruta. Tenzin ha dicho que tenemos que darnos prisa». «Solo voy a hacer un par de fotos. Tardaré 5 minutos». «Radmir, no te desvíes». La voz de Klaus sonaba preocupada, pero mi curiosidad y el deseo de hacer fotos únicas para mi blog de viajes pudieron más. Desenganché el mosquetón que me unía a la cuerda y empecé a avanzar con cuidado hacia el arco. La distancia parecía corta, solo unos 100 metros. «Radmir, vuelve inmediatamente», resonó la voz de Tenzin en la radio. 5 minutos y os alcanzo, respondí, apagando la radio. Esa decisión me costó muy cara. Cuando llegué al arco e hice varias fotos, el tiempo empeoró bruscamente. En cuestión de minutos, la visibilidad se redujo a unos pocos metros. Había empezado una ventisca de nieve. Encendí la radio, pero solo escuché el crepitar de las interferencias. «Tenzin, Klaus, alguien», gritaba al micrófono, pero no hubo respuesta. El pánico empezó a atenazarme la garganta. Intenté volver sobre mis pasos, pero ya habían desaparecido bajo la nieve reciente. La brújula del teléfono indicaba la dirección,
pero con semejante ventisca era imposible determinar dónde estaba la ruta principal. Estuve vagando a ciegas durante 1 hora hasta que resbalé en una empinada ladera nevada. La caída fue vertiginosa. Rodaba hacia abajo, intentando clavarme con el piolet, pero la nieve era demasiado suelta. Lo último que recuerdo es un golpe contra algo duro y la oscuridad. Y ahora estoy aquí, solo, a unos 5000 metros de altitud, con la pierna dañada, sin comunicación con el grupo, en el lugar más inhóspito del planeta. El sol se escondía tras el horizonte y la temperatura caía en picado. Intenté levantarme, pero un dolor agudo me atravesó la espinilla derecha. Al examinar la pierna, me di cuenta de que lo más probable es que tuviera una fractura, no expuesta, pero lo suficientemente grave como para que moverme fuera una tortura. En mi mochila tenía un equipo mínimo: un termo con té caliente, una tableta de chocolate, un frontal, guantes de repuesto, un botiquín, un saco de dormir para emergencias, un hornillo de gas con una bombona y un cuchillo. El equipo principal, tienda de campaña, la mayor parte de la comida y el combustible, lo llevaba Klaus. Miré a mi alrededor. La caída me había llevado a una pequeña explanada rodeada de rocas. Podrían servir de protección natural contra el viento. El sol casi se había ocultado tras el horizonte, y sabía que tenía que prepararme urgentemente para pasar la noche. Con gran dificultad, llegué cojeando hasta una cornisa rocosa y empecé a preparar un refugio improvisado. Saqué del macuto el saco de dormir y lo inflé. Con la nieve y mi piolet, levanté una pequeña pantalla para protegerme del viento. Cuando oscureció, la temperatura cayó hasta los 30 grados bajo cero. Me metí en el saco, pegando la espalda a la roca. El dolor en la pierna me taladraba, pero gracias a los analgésicos del botiquín, se volvió tolerable. En la más absoluta oscuridad, bajo el aullido del viento, me invadió la desesperación. Sabía que el grupo me estaría buscando, pero en estas condiciones la búsqueda podría llevar días, incluso semanas. Si es que llegaban a encontrarme. ¿Qué he hecho? ¿Para qué? ¿Unas cuantas fotos? Estos pensamientos me daban vueltas en la cabeza mientras luchaba contra el sueño. A esa altura, dormirse significaba arriesgarse a no despertar. El organismo podía simplemente olvidarse de respirar debido a la hipoxia de la altitud. La noche se hizo eterna. Cada media hora me obligaba a moverme, a frotarme las extremidades, a respirar hondo. Al amanecer estaba hecho polvo, pero vivo. Y eso era lo único que importaba. El primer día de mi soledad en el Himalaya llegaba a su fin. Aún no sabía que me esperaban 51 días de pruebas que cambiarían para siempre mi vida y mi percepción sobre las capacidades humanas. El amanecer del segundo día trajo un cielo despejado y una calma engañosa. Los rayos del sol, reflejados en los campos de nieve, me deslumbraban. Salí del saco y miré alrededor. Ahora podía evaluar mejor mi situación. Me encontraba en una pequeña meseta, rodeado de rocas por 3 lados. Por el cuarto se abría una vista vertiginosa del valle, situado 2 kilómetros más abajo. Lo primero que hice fue revisar el teléfono. Ni señal, ni GPS. La batería marcaba un 70% de carga. Lo apagué, decidiendo ahorrar energía por si aparecía cobertura. Luego saqué la radio e intenté contactar con el grupo. Tensi, habla Radmir. Cambio. Klaus, que alguien responda. Cambio. Solo el siseo de la interferencia me respondió. Repetí la llamada cada 15 minutos durante 1 hora, pero fue inútil. Mi pierna se había hinchado y adquirido un tono azul violáceo. Cada movimiento se traducía en un dolor agudo. Usando el botiquín, improvisé una férula con el piolet y unas bridas, y luego me vendé la pierna con un vendaje elástico apretado. Esto ayudó un poco, pero olvidé por completo el descenso de la montaña por mis propios medios. Decidí hacer un inventario de mis provisiones. En la mochila encontré un termo con restos de té, unos 300 mililitros,
Una chocolatina. Un hornillo de gas con una bombona, aproximadamente un tercio de su capacidad. Un saco de dormir, diseñado para 35 grados bajo cero. Una linterna frontal con pilas de repuesto. Un botiquín, analgésicos, antibióticos, antiinflamatorios, material de vendaje. Una navaja multiusos, guantes y pasamontañas de repuesto. Gafas de sol. Una cantimplora vacía, con capacidad para 1 litro. Un piolet, crampones para las botas. Un encendedor y cerillas de emergencia en un recipiente hermético. No es mucho para una supervivencia prolongada. Apenas tengo comida, el combustible me durará 3 o 4 días, si lo economizo. El principal problema es el agua. A esa altura, el organismo se deshidrata rápidamente, y alrededor solo hay nieve, que hay que derretir. Decidí actuar según un plan. Primero, señal de socorro. Saqué del macuto una bolsa de vivac de emergencia de color naranja brillante y la extendí sobre la nieve para que fuera visible desde el aire. Luego, con piedras, formé la señal internacional de SOS. 3 líneas cortas, 3 largas, 3 cortas. Segundo, refugio. Mi posición actual era inestable. Tenía que encontrar o crear un refugio más seguro. Noté una pequeña grieta en la roca que podría servir como refugio natural. Con gran dificultad, apoyándome en una muleta improvisada con el piolet, llegué hasta ella. La grieta tenía una profundidad de unos 2 metros y una altura de poco más de 1 metro, suficiente para tumbarse, pero no para estar de pie. No era ideal, pero era mejor que a la intemperie. Tercero, agua. Recogí nieve en la cantimplora y la metí debajo de la ropa para derretirla con el calor de mi cuerpo. Es un proceso lento, pero ahorra combustible. Cuando recogí un poco de agua, la bebí a pequeños sorbos. Tenía un sabor metálico, pero era agua que daba vida. Durante todo el día salía periódicamente al descampado y oteaba el cielo con la esperanza de ver un helicóptero de rescate. Pero el cielo permanecía vacío. Solo al anochecer oí un lejano rugido de motor. El corazón me latió más rápido. Agarré la tela naranja y empecé a agitarla, gritando con todas mis fuerzas, aunque sabía que no me oirían. El helicóptero apareció a lo lejos, un pequeño punto negro sobre el valle. Se movía paralelo a la cresta, claramente en modo de búsqueda. Agité desesperadamente la tela, intentando llamar la atención. El helicóptero se acercó a una distancia de aproximadamente 1 kilómetro, pero luego cambió de rumbo y desapareció detrás de un pico vecino. No me habían visto. La desesperación me invadió con renovada fuerza. Me desplomé sobre la nieve, sintiendo cómo las lágrimas se congelaban en mis mejillas. En ese momento, por primera vez, fui realmente consciente de la gravedad de mi situación. Estaba solo a 5.000 metros de altura, con una pierna rota, prácticamente sin comida, en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Cuando las emociones se calmaron un poco, regresé a mi refugio. El sol ya se estaba poniendo y la temperatura caía en picado. Decidí darme un pequeño lujo. Derretí nieve con el hornillo y preparé agua caliente. La bebí a pequeños sorbos, disfrutando del calor que se extendía por todo el cuerpo. La cena consistió en la mitad de una chocolatina. La partí en trozos diminutos y me dediqué a saborear cada uno lentamente, intentando prolongar el placer. El estómago pedía más, pero sabía que tenía que economizar. Antes de acostarme, volví a intentar contactar con el grupo por la radio, pero fue en vano. Metiéndome en el saco de dormir, me acomodé en una grieta que al menos me protegía un poco del viento. A pesar del cansancio, el sueño no llegaba. Los pensamientos giraban en torno a una única pregunta. ¿Cuánto tiempo podré aguantar? Me acordé de historias de supervivientes en condiciones extremas. Aaron Ralston, que se cortó el brazo para salir de un cañón. Joe Simpson, que sobrevivió a una caída en una grieta en el Siula Grande. Ellos no se rindieron, y yo tampoco tenía derecho a hacerlo. En la oscuridad, escuchando el aullido del viento, empecé a planificar.
Necesitaba crear una señal de auxilio más visible, encontrar una manera de ahorrar energía y, tal vez, intentar construir un refugio más seguro. Pero lo más importante era mantener la lucidez y no dejarme llevar por el pánico. La segunda noche en las montañas fue aún más fría que la primera. O al menos, eso me pareció debido al hambre y al cansancio. Tiritaba dentro del saco de dormir, intentando calentarme. Cada hora me obligaba a moverme, a estirar las extremidades, a hacer ejercicios de respiración. Era una lucha no solo contra el frío, sino también contra la somnolencia, que a esa altura podía ser mortal. Al amanecer del tercer día, estaba exhausto, pero decidido a luchar por mi vida. No sabía qué me esperaba, pero estaba seguro de una cosa. Haría todo lo posible para sobrevivir y volver a casa. Era el séptimo día de mi estancia en las montañas. La comida se había terminado el cuarto día, y ahora el hambre se había convertido en mi compañera constante. El estómago se me había contraído formando un nudo apretado, que periódicamente me provocaba un dolor agudo. Intenté engañarlo masticando trozos de la correa de cuero de la mochila, pero esto solo me daba un alivio temporal. Durante estos días, había creado un sistema de supervivencia. Cada mañana comenzaba con un ritual. Salía de mi refugio, que ahora era una cueva de nieve excavada en un ventisquero junto a una roca. Lo primero que hacía era escrutar el cielo en busca de un helicóptero o un avión. Luego revisaba las señales de auxilio, una gran cruz de piedras y una tela naranja extendida sobre la nieve. Después recogía nieve para obtener agua y regresaba al refugio. Mi cueva de nieve era una verdadera maravilla de la ingeniería, teniendo en cuenta los limitados recursos. La había excavado con un piolet y un cuchillo, creando una entrada en forma de túnel que protegía del viento, y una pequeña cámara donde podía tumbarme a lo largo. Dentro, la temperatura se mantenía alrededor de 0 grados, un verdadero lujo en comparación con los 30 bajo cero del exterior. La pierna me dolía menos, la hinchazón había disminuido un poco, pero todavía no podía apoyarla. Todos los días me cambiaba el vendaje y me aplicaba antiséptico de la farmacia en la piel para prevenir una infección. El gas de la bombona se acabó el sexto día. Las últimas gotas las gasté para hervir agua y desinfectar la venda de la pierna. Ahora, para obtener agua, dependía únicamente del sol y del calor de mi cuerpo. El séptimo día, el tiempo empeoró bruscamente. Empezó una ventisca y la visibilidad se redujo a pocos metros. Pasé todo el día en la cueva, envuelto en el saco de dormir, escuchando cómo aullaba el viento afuera. En esos momentos, la soledad se sentía especialmente intensa. Para no volverme loco, empecé a escribir un diario, registrando mis pensamientos y observaciones en el reverso del mapa de la ruta. Escribía sobre todo lo que se me ocurría, sobre mi casa, sobre mis padres, sobre mi exnovia Alicia, con la que había roto hacía un año debido a mi obsesión por las montañas. Ahora esta obsesión me parecía estúpida y sin sentido. El 10º día noté un fenómeno extraño. El apetito casi había desaparecido. El cuerpo parecía haber entrado en modo de ahorro de energía. Todavía me sentía débil, pero el hambre aguda había remitido, reemplazada por una sensación sorda y constante de vacío en el interior. Empecé a perder peso. Tuve que apretarme el cinturón de los pantalones 2 agujeros más. Las mejillas se me hundieron, y cuando me tocaba el abdomen, sentía las costillas debajo de la piel. Pero lo que realmente me asustaba eran los mareos periódicos y los momentos de confusión mental. El 12º día vi un helicóptero. Apareció de repente, por detrás de una cima cercana, y volaba directamente hacia mí. Salí corriendo del refugio, agitando la tela naranja y gritando con todas mis fuerzas. El helicóptero se acercó tanto que pude distinguir su matrícula. Era un helicóptero de rescate de la Fuerza Aérea Nepalí. El corazón me latía a 1000 por hora de alegría. Me habían visto. Pero entonces, ocurrió algo incomprensible. El helicóptero dio una vuelta sobre mi posición y empezó a alejarse. ¡No!
No, estoy aquí, grité, agitando la tela aún más desesperadamente. Pero el helicóptero seguía alejándose hasta que desapareció en el horizonte. Me desplomé sobre la nieve, sin entender lo que había pasado. ¿Por qué no habían descendido? ¿Por qué no habían lanzado al menos provisiones o una radio? Más tarde, analizando la situación, comprendí que, a esa altitud y en esas condiciones, el helicóptero sencillamente no podía aterrizar. Lo más probable es que me hubieran visto y hubieran transmitido mis coordenadas a un grupo de rescate terrestre. No me quedaba otra que esperar, pero los días pasaban y la ayuda no llegaba. Al 15º día, me di cuenta de que tenía que actuar por mi cuenta. Quedarme sentado esperando el rescate significaba una muerte segura por inanición. Decidí intentar descender por mi propio pie, a pesar de mi pierna herida. Con un piolet y un trozo de tela, me fabriqué una muleta. Con las bridas que me quedaban y la cuerda de la mochila improvisé una especie de trineo donde coloqué el saco de dormir y el resto del equipo. El plan era sencillo: descender por la ladera arrastrando el trineo y apoyándome en la muleta. El primer intento de descenso fue un desastre. Apenas avancé 100 metros antes de que las fuerzas me abandonaran. La pierna me dolía horriblemente. Cada paso se traducía en un dolor punzante por todo el cuerpo. Además, la pendiente era demasiado pronunciada y peligrosa. Un paso en falso y podía precipitarme al vacío. Regresé a mi refugio, consciente de que, en mi estado, el descenso por mis propios medios era imposible. Tenía que idear otro plan. El 20º día sucedió algo que lo cambió todo. Me desperté por un ruido extraño en el exterior. Al asomarme al refugio, vi una cabra montés que removía la nieve en busca de vegetación. El animal estaba a tan solo 30 metros de mí. No tenía habilidades de caza, pero el instinto de supervivencia se apoderó de mí. Despacio, saqué mi cuchillo y empecé a acercarme al animal, tratando de moverme en silencio. La cabra me detectó cuando quedaban unos 10 metros entre nosotros. Se quedó inmóvil, mirándome, pero no huyó. En un instante reuní todas las fuerzas que me quedaban y me lancé hacia adelante. La cabra intentó escabullirse, pero resbaló en el hielo. La alcancé y, sin dudarlo, le clavé el cuchillo en el cuello. El animal se retorció en la agonía durante unos segundos antes de quedarse quieto. Me miré las manos, cubiertas de sangre, y no me reconocí. Nunca en mi vida había matado animales, incluso había estado cerca del vegetarianismo. Pero en ese momento solo sentía una cosa: gratitud hacia esa criatura por darme una oportunidad de sobrevivir. Despiezar la res fue un proceso angustioso. Sin experiencia ni herramientas adecuadas, lo hice torpemente, pero con diligencia. La sangre se congelaba al instante, transformándose en cristales. Corté trozos de carne y los coloqué sobre la nieve limpia. El primer trozo de carne cruda me lo comí de inmediato, incapaz de esperar. El sabor era extraño, metálico y áspero, pero era comida. Comida de verdad, nutritiva. Masticaba lentamente, disfrutando cada bocado, sintiendo cómo la energía regresaba a mi cuerpo exhausto. El resto de la carne lo dividí en pequeñas porciones. Una parte la dejé en la nieve para que se congelara de forma natural, y otra la colgué de una cuerda dentro del refugio para que se secara lentamente con el aire frío. La piel de la cabra la limpié cuidadosamente de los restos de carne y la estiré sobre las rocas para que se secara. Podría servir como aislamiento adicional en el saco de dormir o como material para hacer ropa. Esta inesperada presa lo cambió todo. Recobré fuerzas y, lo que es más importante, esperanza. Comprendí que podía sobrevivir aquí, en estas duras condiciones, mucho más tiempo del que había pensado en un principio. Los días siguientes los dediqué a mejorar mi refugio y a crear reservas. Con los huesos de la cabra fabriqué herramientas rudimentarias: un punzón para trabajar la piel y una punta para cazar. Con los tendones retorcí un hilo resistente con el que cosí los agujeros de la ropa y reforcé mi muleta.
El 25º día, noté que la nieve empezaba a derretirse en las laderas orientadas al sur. La primavera llegaba lenta pero inexorablemente al Himalaya. Esto significaba que pronto podrían aparecer nuevas fuentes de alimento, plantas, insectos, tal vez pequeños roedores. Empecé a dibujar un mapa de los alrededores, marcando los lugares potenciales para la caza y la recolección de alimentos. Cada día, apoyándome en la muleta, realizaba pequeñas incursiones, ampliando gradualmente el radio de mis exploraciones. El 30º día, descubrí un pequeño arroyo que brotaba a través de la nieve derretida. Era un verdadero tesoro. Agua pura, corriente, que no necesitaba ser derretida. Pasé varias horas junto al arroyo, simplemente disfrutando de su murmullo y saciando mi sed. Mi pierna se curaba lentamente. Todavía no podía apoyarla completamente, pero la hinchazón había disminuido y el dolor se había vuelto menos intenso. Cada día hacía ejercicios sencillos, trabajando la articulación y los músculos. Para el 35º día, había creado un sistema de supervivencia completo. Tenía una reserva de carne seca, acceso al agua, un refugio mejorado con una cama de ramas y pieles, herramientas y armas rudimentarias. Había aprendido a encontrar raíces y brotes comestibles bajo la nieve que se derretía. Pero lo más importante es que me había adaptado psicológicamente. El miedo y la desesperación habían retrocedido, dejando paso a una serena determinación. Ya no gastaba energía en pánico ni en autocompasión. Cada día estaba estructurado en torno a las tareas básicas de supervivencia: búsqueda de alimentos, mantenimiento del refugio, señalización para los rescatistas, cuidado de la herida. El 40º día volví a ver el helicóptero. Esta vez estaba preparado. Tenía lista una hoguera de señalización con ramas secas y hierba. Tan pronto como oí el ruido del motor, encendí la hoguera y empecé a agitar el trozo de tela naranja. El helicóptero me vio casi de inmediato. Descendió hasta donde las condiciones lo permitieron y vi cómo arrojaban un contenedor de color naranja brillante. El contenedor aterrizó a unos 100 metros de mi refugio. Con el corazón latiéndome a 1000 por hora, llegué hasta él. Dentro encontré una radio, provisiones para una semana, medicamentos, ropa de abrigo y una nota en inglés. Aguanta. El equipo de rescate está en camino. Informa de tu estado por la radio. Canal 3. Encendí la radio y la sintonicé en el canal 3. Adelante, aquí Radmir Vershinin. Estoy vivo, tengo una fractura en la pierna, pero mi estado es estable. Adelante. Tras unos segundos de silencio, escuché una respuesta. Radmir, te oímos. Aquí Tenzin. Llevamos 40 días buscándote. ¿Cómo te encuentras? Al oír la voz familiar, no pude contener las lágrimas. Sobreviviendo, Tenzin. Simplemente sobreviviendo, día tras día. El equipo de rescate estará contigo en 10 o 12 días. Las condiciones meteorológicas y la dificultad de la ruta no permiten llegar antes. ¿Podrás aguantar? Sí, respondí con una seguridad que no había sentido en un mes. Aguantaré lo que haga falta. El hecho de recibir la radio y contactar con el mundo exterior cambió mi estado psicológico. Ahora sabía que me estaban buscando, que conocían mi ubicación y que la ayuda estaba en camino. Eso me daba fuerzas, pero al mismo tiempo creaba una nueva prueba: la espera. Los 2 primeros días después de que me lanzaran el contenedor, me permití un pequeño lujo: comidas completas con las raciones que me habían enviado. Conservas, barritas energéticas, frutos secos. Todo me parecía un manjar increíble después de la carne cruda y las raíces. Me obligaba a comer despacio, prolongando el placer, pero el estómago, desacostumbrado a la comida normal, reaccionaba con dolorosos espasmos. El 43º día de mi estancia en las montañas, el tiempo empeoró drásticamente.
se desató un vendaval que trajo consigo una tormenta de nieve. La visibilidad se redujo a 0. La temperatura bajó a 40 grados bajo cero. Me metí en mi refugio y cerré la entrada con una piel de cabra, creando un aislamiento adicional. La tormenta duró 3 días. Durante todo ese tiempo, no pude salir ni siquiera para recoger nieve para el agua. Tuve que rascar la escarcha que se formaba en las paredes de la cueva. La radio funcionaba a trompicones debido a las condiciones meteorológicas, pero aún así me ponía en contacto cada 6 horas para informar de mi estado. Al cuarto día, la tormenta amainó, dejando tras de sí una capa de medio metro de nieve fresca. Al salir del refugio, vi un paisaje completamente transformado. Todos mis puntos de referencia estaban ocultos bajo un manto blanco. Tuve que volver a trazar los caminos hacia el arroyo y los lugares donde recogía plantas. Tenzin, adelante. La tormenta ha terminado, pero ha caído mucha nieve. ¿Cómo avanza la operación de rescate? Adelante. Radmir, aquí Tenzin. La tormenta ha retrasado al equipo. Se han visto obligados a refugiarse en el campamento base a una altura de 4000 metros. Reanudarán la marcha mañana, si el tiempo lo permite. ¿Cómo te encuentras? Adelante. Estable. La pierna me duele, pero no hay infección. Las provisiones me durarán 5 o 6 días más. Adelante. Aguanta, Radmir. Irán a por ti. Fin de la comunicación. El 46º día observé un fenómeno extraño. Una bandada de cuervos sobrevolaba una ladera cercana. Las aves descendían periódicamente hacia algo y luego volvían a remontar el vuelo. La curiosidad me pudo y decidí investigar el lugar. El camino me llevó casi 2 horas. Apoyándome en la muleta y deteniéndome a menudo para descansar, avancé lentamente por la profunda nieve. Cuando llegué al lugar, comprendí lo que había atraído a los cuervos: los restos de un hombre. El cuerpo estaba parcialmente cubierto de nieve, pero pude distinguir el equipo de alpinismo y la mochila. Por lo visto, se trataba de un alpinista fallecido, posiblemente, hace meses o incluso años. Venciendo la repugnancia y el miedo, decidí examinar la mochila. Podía haber algo útil para la supervivencia en su interior. En la mochila encontré un juego de repuesto de ropa de abrigo, una cantimplora medio vacía con agua congelada, un cuchillo mejor que el mío, una brújula, una pequeña reserva de combustible seco para un hornillo, material médico y un diario. Me llevé todo menos el diario. Me pareció demasiado personal, una invasión en la tragedia de otro. Antes de irme, pasé una hora construyendo un enterramiento improvisado con piedras sobre el cuerpo. Era lo menos que podía hacer por un compañero de infortunio. De vuelta en mi refugio, informé del hallazgo por radio. Tenzin, he encontrado el cuerpo de un alpinista fallecido a unos 2 kilómetros al este de mi ubicación. ¿Podéis transmitir la información a los rescatadores? Adelante. Le entiendo, Radmir. Puede describir el equipo o las señas particulares. Podría ayudar a identificar al fallecido. Adelante. Describí todo lo que había visto, incluyendo el color de la ropa y el modelo de la mochila. Tenzin me agradeció la información y prometió transmitirla a los servicios correspondientes. El 48º día, me enfrenté a un nuevo problema. Empecé a tener alucinaciones. Al principio eran solo sombras extrañas en la periferia de la visión, pero poco a poco se convirtieron en imágenes más nítidas. Vi hombres caminando por la ladera y oí voces que me llamaban por mi nombre. La parte racional de mi consciencia entendía que eran consecuencias del agotamiento, la hipoxia de altitud y el estrés psicológico, pero emocionalmente estaba al borde del colapso. Para luchar contra las alucinaciones, me impuse una rutina estricta. Levantarme al amanecer, hacer ejercicio, buscar comida, mantener el refugio, sesiones de comunicación por radio y descanso. La estructura y la rutina me ayudaban a mantener la lucidez. El día 50, la radio escupió la esperada noticia. Radmir, aquí Tenzin.
El equipo de rescate está a un día de camino, aproximadamente. Deberían llegar a tu posición mañana al mediodía. Prepárate para la evacuación. Lleva solo lo imprescindible. Cambio. Entendido, Tenzin. Estaré listo. Gracias. Cambio. Esta noticia debería haberme alegrado, pero en lugar de eso sentí una extraña inquietud. Tras 50 días de soledad, este desierto montañoso se había convertido en mi hogar. Conocía cada piedra, cada grieta en las rocas. Había creado aquí mi mundo, mi sistema de supervivencia. El regreso a la civilización de repente me pareció aterrador. Esa noche no pude dormir. Tumbado en mi refugio, reflexioné sobre cómo había cambiado durante esos días. El hombre que era antes de la caída, arrogante, egoísta, obsesionado con los logros personales, ahora me parecía un extraño. Aquí, al borde de la vida y la muerte, había redescubierto los verdaderos valores. Cada sorbo de agua, cada rayo de sol, cada bocanada de aire. El amanecer del día 51 fue claro y sin viento. Preparé una pequeña mochila con lo más indispensable: un cuchillo, una brújula, el diario que había llevado todos esos días y la piel de una cabra, como recordatorio de lo que me había ayudado a sobrevivir. El resto decidí dejarlo en el refugio. Quizás algún día le salve la vida a otro viajero extraviado. Saliendo a campo abierto, eché una última mirada al paisaje montañoso. Las majestuosas cumbres que se elevaban hacia el cielo, los interminables campos de nieve que jugaban con todos los tonos en los rayos del sol de la mañana. Todo era increíblemente hermoso y mortalmente peligroso a la vez. Alrededor del mediodía oí voces, voces reales, no alucinaciones. Unos minutos después, aparecieron 4 figuras con chaquetas de color naranja brillante en la cresta. Los rescatistas avanzaban lentamente en mi dirección, abriéndose paso en la nieve profunda. Cuando se acercaron, vi sus rostros, curtidos por el clima, cansados, pero con sonrisas de alivio. El primero en acercarse a mí fue un nepalí de mediana edad. «¿Radmir Vershinin? Soy Nima, jefe del equipo de rescate. Hemos venido a llevarle a casa». Asentí, incapaz de pronunciar una palabra por el nudo que tenía en la garganta. Uno de los rescatistas, un médico, enseguida comenzó a examinar mi pierna, mientras los otros preparaban una camilla y el equipo para el descenso. 52 días solo a tanta altura, con una fractura y casi sin comida, es increíble, dijo Nima, ayudándome a sentarme en la camilla. Debe ser usted un hombre muy fuerte. Negué con la cabeza. No soy fuerte. Simplemente, he aprendido a sobrevivir. El descenso comenzó 1 hora después. Me sujetaron firmemente a una camilla de montaña especial y 4 rescatistas, por turnos, me llevaron por la ladera. El camino iba a ser largo, 2 días hasta el campamento base, donde me esperaba un helicóptero. Mirando hacia atrás a mi refugio temporal, sentí una mezcla de emociones. Alivio por el rescate y una extraña nostalgia por ese mundo austero pero honesto, donde todo se reducía a cosas simples y fundamentales: sobrevivir un día más, encontrar comida, mantenerse caliente. ¿Está listo?, preguntó Nima, revisando las sujeciones de la camilla. Sí, respondí, volviéndome hacia el descenso, hacia el regreso, hacia una nueva vida. Ahora estoy listo. El descenso de la montaña resultó ser casi una prueba tan dura como la estancia en ella. Cada movimiento de la camilla hacía que me doliera la pierna herida. A pesar de la destreza de los rescatistas, la ruta era complicada. Laderas empinadas, grietas, tramos con nieve profunda y suelta. Al anochecer del primer día de descenso, habíamos llegado a una altitud de unos 4000 metros. Los rescatistas montaron un campamento en un lugar protegido del viento entre salientes rocosos. Para mí, instalaron una tienda individual con una colchoneta termoaislante. Por primera vez en casi 2 meses, me encontraba en un refugio de verdad, construido por el hombre. «¿Cómo se encuentra?», me preguntó el médico de la expedición,
Dorji, mientras me tomaba el pulso y la presión arterial. Extraño, respondí sinceramente. Todo me parece demasiado cómodo. Dorji asintió con comprensión. Es una reacción normal. Su cuerpo y su mente se han adaptado a condiciones extremas. El regreso a la vida normal requerirá la misma adaptación. Examinó mi pierna, retirando cuidadosamente la férula y los vendajes improvisados. Sorprendentemente, la fractura está consolidando bastante bien, dadas las circunstancias. Tiene suerte de que haya sido una fractura simple de tibia sin desplazamiento. En el campamento base, le pondremos una escayola normal y en Katmandú le examinarán especialistas. La cena de esa noche fue sencilla. Sopa de sobre y galletas, pero para mí fue un auténtico festín. Comí despacio, disfrutando de cada cucharada, de cada bocado. Los rescatistas me observaban con interés, haciéndome preguntas de vez en cuando sobre cómo había sobrevivido todos esos días. Les conté sobre la cacería de la cabra montés, la recolección de plantas comestibles, la construcción del refugio. Escuchaban con sincero respeto, asintiendo de vez en cuando o intercambiando miradas. Muchos no habrían aguantado ni una semana en esas condiciones, dijo Nima. ¿Qué le ayudó a no rendirse? Me quedé pensando en la pregunta. Al principio fue simplemente instinto de supervivencia. Después, surgió una cierta rutina, un sistema, y cuando comprendí que podía conseguir comida y construir un refugio, apareció la confianza. Y además, hice una pausa, buscando las palabras. Empecé a ver la belleza que me rodeaba. Incluso en los días más difíciles, las puestas de sol sobre las montañas eran increíbles. Me recordaban que el mundo es más grande que mis problemas. Por la noche, me costó mucho conciliar el sueño, a pesar del cansancio. El saco de dormir me parecía demasiado blando, la tienda de campaña demasiado espaciosa. Me había acostumbrado a la estrechez de mi cueva de nieve, al lecho duro hecho de ramas. La comodidad se sentía antinatural. A la mañana siguiente continuamos el descenso. El tiempo acompañaba, cielo despejado, viento moderado. A medida que descendíamos, el aire se volvía más denso, era más fácil respirar, pero, paradójicamente, me provocaba mareos. El organismo se había acostumbrado a la falta de oxígeno en la gran altitud. Hacia el mediodía, descendimos hasta la zona de vegetación. Al principio, solo eran líquenes y musgos sobre las rocas. Después, aparecieron los primeros arbustos enanos, y aún más abajo, árboles bajos, deformados por los vientos constantes. Para mí, que durante 2 meses solo había visto nieve y rocas, esta explosión de vida me parecía un milagro. «Miren», dije, señalando una diminuta flor azul que brotaba entre las piedras. «¿No es precioso?» Los rescatistas intercambiaron miradas. Tal vez pensaban que la falta de oxígeno en altitud había afectado mi juicio. Pero para mí, esa flor era un símbolo de vida, de perseverancia, de la capacidad de encontrar un camino incluso en las condiciones más duras. Al atardecer del segundo día, llegamos al campamento base a 3.600 metros de altitud. Allí había varias tiendas grandes, una emisora de radio, un puesto médico y, lo más importante, una plataforma para helicópteros. En el campamento me recibieron como a un héroe. Aplausos, sonrisas, palmadas en la espalda. Entre los que me esperaban, vi una cara conocida. Tenzin, el jefe de nuestra expedición inicial. Parecía haber envejecido varios años, profundas arrugas surcaban su rostro. Radmir. Me abrazó con fuerza cuando los rescatistas me ayudaron a sentarme en una silla plegable. Pensé que no volvería a verte. Yo también lo pensé, respondí con una sonrisa. Gracias por no abandonar la búsqueda. Te estuvimos buscando 3 semanas después de tu desaparición, dijo Tenzin, sentándose a mi lado. Luego,
Las autoridades nepalíes suspendieron oficialmente la operación de búsqueda, pero tus padres contrataron un equipo de búsqueda privado, no se rindieron. La noticia me impactó. Las relaciones con mis padres habían sido tensas en los últimos años. No aprobaban mi afición por los deportes extremos, especialmente el alpinismo de altura. La última conversación con mi padre antes de la expedición había terminado en una discusión. ¿Ellos están aquí?, pregunté, sintiendo de repente un nudo en la garganta. No, están en Katmandú. Te esperan allí. El helicóptero llegará mañana por la mañana, si el tiempo lo permite. En la tienda médica, Dorji me hizo una revisión más exhaustiva. Me sacó sangre para analizar, me midió la tensión, la temperatura, comprobó los reflejos. Luego me colocó una férula profesional en la pierna y me dio analgésicos. Físicamente, estás en una forma sorprendentemente buena, dadas las circunstancias, dijo, mientras anotaba los resultados. La pérdida de peso es considerable, calculo que unos 15 o 20 kilogramos. Hay signos de avitaminosis y anemia, pero nada crítico. La pierna está sanando, aunque necesitará rehabilitación, pero lo que más me preocupa es tu estado psicológico. ¿A qué se refiere?, pregunté, aunque ya imaginaba de qué hablaba. El aislamiento prolongado, el estrés constante, la lucha por la supervivencia. Todo esto deja una profunda huella en la psique. Muchos supervivientes en situaciones similares experimentan trastorno de estrés postraumático, depresión, problemas de adaptación a la vida normal. Necesitarás ayuda de especialistas. Asentí, pero internamente no estaba seguro de querer adaptarme a la vida normal. Algo en mí había cambiado fundamentalmente, y no estaba seguro de querer volver a ser quien era antes. La cena en el campamento base fue un auténtico festín. Arroz caliente, curry de verduras, tortas, té con leche y azúcar. Comí muy poco, temiendo sobrecargar el estómago, pero cada bocado era un deleite. Después de la cena, se me acercó un periodista de un periódico nepalí, que de alguna manera había llegado al campamento base. Señor Vershinin, el mundo está intrigado por su historia. 52 días solo a 5.000 metros de altitud. Es un récord de supervivencia en esas condiciones. ¿Podría hacerle algunas preguntas? Dudé. La idea de que mi historia se convirtiera en dominio público me incomodaba. Lo que había vivido me parecía demasiado personal, demasiado íntimo, para compartirlo con el mundo. Lo siento, pero no ahora, respondí. Necesito tiempo. El periodista pareció decepcionado, pero asintió con comprensión. Por supuesto, lo entiendo. Cuando esté listo, aquí tiene mi tarjeta. La noche en el campamento base fue agitada. A pesar de la cómoda cama y el cálido saco de dormir, me despertaba cada hora, desorientado, sin saber dónde estaba. La costumbre de estar constantemente alerta, desarrollada durante 2 meses de supervivencia, no me abandonaba. Por la mañana, el clima era perfecto para volar. El helicóptero llegó alrededor de las 8. Un pequeño pero potente Bell 407, adaptado para vuelos en la montaña. El piloto, un nepalí con porte militar, me ayudó a subir a la cabina. «Abróchese bien», dijo con acento. «El vuelo será turbulento». Eché una última mirada a las majestuosas cumbres del Himalaya, a ese mundo agreste y hermoso que por poco se convierte en mi tumba, pero que en cambio se había convertido en el lugar de mi renacimiento. El helicóptero despegó, y el campamento base se convirtió rápidamente en un diminuto conjunto de puntos multicolores sobre el fondo de la inmensidad blanca. Volábamos sobre desfiladeros y valles, sobre glaciares y ríos de montaña. Desde la perspectiva aérea, este paisaje parecía aún más grandioso e inexpugnable. Tras 2 horas de vuelo, apareció Katmandú, una caótica aglomeración de edificios en un valle rodeado de montañas. El helicóptero aterrizó en la plataforma de un hospital militar, donde ya me esperaba un equipo médico con una camilla. Y allí, tras el cordón de seguridad,
Los vi. A mi madre y a mi padre. Mamá lloraba, tapándose la cara con las manos. Papá estaba de pie, recto como siempre, pero su rostro, normalmente severo, estaba desfigurado por emociones que nunca antes había visto. Cuando me sacaron del helicóptero, se abalanzaron sobre mí. Mamá me abrazaba, sollozando y repitiendo mi nombre. Papá me apretaba con fuerza el hombro, incapaz de pronunciar una palabra. He vuelto, dije, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. He vuelto. En el hospital me esperaba todo un equipo de médicos, un traumatólogo, un internista, un nutricionista, un psicólogo. Me examinaron de arriba a abajo, me hicieron análisis, radiografías y resonancias magnéticas. Me hicieron un sinfín de preguntas. El diagnóstico fue impresionante. Fractura consolidada de la tibia con un pequeño desplazamiento, que requería corrección. Pérdida de 18 kilos de peso. Avitaminosis. Anemia moderada. Deshidratación. Congelación de primer grado en los dedos de los pies. Múltiples lesiones y cortes menores. Y eso solo en cuanto a los problemas físicos. La evaluación psicológica reveló signos de TEPT, un alto nivel de ansiedad y problemas de readaptación social. El psicólogo recomendó una terapia prolongada, pero a pesar de todos estos problemas, los médicos coincidieron en una cosa: mi supervivencia era un milagro de la medicina. Según todos los indicadores, debería haber fallecido en las primeras 2 semanas, dijo el jefe de medicina. El hecho de que no solo haya sobrevivido, sino que haya mantenido la lucidez mental, estando en esas condiciones durante tanto tiempo, es fenomenal. Los primeros días en el hospital pasaron como en una niebla. Dormía la mayor parte del tiempo, despertándome solo para comer y para los procedimientos médicos. El cuerpo se recuperaba, recuperando lo perdido durante 2 meses de privaciones. Al 4.º día, me sentí lo suficientemente bien como para empezar a hablar de lo que había pasado. Mis padres se sentaron junto a mi cama, escuchando mi relato sobre la supervivencia en las montañas. Hablé con honestidad, sin adornar ni dramatizar. Simplemente describí los hechos, mis acciones y mis pensamientos. Cuando terminé, se hizo el silencio en la habitación. Entonces, mi padre, un hombre de pocas palabras y reservado, hizo algo que nunca habría esperado de él. Lloró. En silencio, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. Perdóname, dijo con voz ronca. Perdóname por no entenderte, por intentar impedir tu sueño. Extendí la mano y apreté la suya. Está bien, papá. Ahora entiendo. Muchas cosas. Mamá nos miraba a los dos con una sonrisa entre lágrimas. Lo importante es que estás vivo. Todo lo demás no importa. En ese momento comprendí que mi salvación no era solo física. Algo también se había curado en nuestra relación, algo que se había roto mucho antes de mi caída en las montañas. Al día siguiente me visitó Tenzin. Trajo fruta y un pañuelo tradicional nepalí, un kata, símbolo de pureza y compasión. Debo pedirle disculpas, dijo, sentándose junto a mi cama. Como jefe de la expedición, era responsable de la seguridad de cada participante. Usted me advirtió que no me desviara de la ruta, repliqué. Fue mi decisión, mi error. Tenzin asintió pensativo. Tal vez. Pero sabe, en el budismo existe el concepto de bardo, el estado intermedio entre la muerte y un nuevo nacimiento. Lo que usted ha vivido es una especie de bardo. Murió como una persona y nació como otra. Sus palabras me impactaron por su precisión. Así es como me sentía. El viejo Radmir murió allí, en las montañas, y a quien ha vuelto en su lugar, aún no lo entiendo del todo. Después de una semana, los médicos me permitieron regresar a Rusia. Me esperaba una larga rehabilitación. Fisioterapia para la pierna, una dieta especial para recuperar peso, asesoramiento psicológico.
Pero los principales peligros para la salud habían pasado. Antes de partir, insistí en visitar el templo budista de Swayambhunath, a las afueras de Katmandú. Mis padres no entendían mi deseo, pero me apoyaron. En el templo, entre incienso y banderas de oración, me senté durante largo rato, contemplando la estatua de Buda. No recé, simplemente reflexioné sobre lo que había vivido y lo que me esperaba. Un monje anciano se acercó y se sentó a mi lado. «He oído hablar de usted», dijo en un inglés sorprendentemente bueno. «El hombre que sobrevivió en las montañas». Asentí, sin saber qué responder. «Las montañas le han concedido un gran don», prosiguió el monje. «Le han mostrado la verdadera naturaleza de la vida, su fragilidad y su fuerza al mismo tiempo». Sí, estuve de acuerdo, pero no sé qué hacer con ese conocimiento ahora. El monje sonrió. Compartirlo. No la historia de supervivencia, aunque es impresionante, sino la comprensión que ha adquirido. La comprensión del verdadero valor de cada momento de la vida. Sus palabras se quedaron conmigo cuando dejaba Nepal. En el avión, mirando por la ventanilla los picos del Himalaya que se alejaban, pensaba en cómo había cambiado mi vida en esos 2 meses, en lo que había perdido y en lo que había ganado. Había perdido la despreocupación, la autoconfianza, la ilusión de invulnerabilidad. Pero, a cambio, había obtenido algo más valioso: la comprensión de la verdadera fuerza del espíritu humano, capaz de sobrevivir en las condiciones más increíbles, la comprensión de que incluso en la más absoluta soledad, al borde de la vida y la muerte, se puede encontrar belleza y sentido. 52 días en las montañas me cambiaron para siempre, y aunque aún no sabía cuál sería mi camino a partir de ahora, estaba seguro de una cosa. Esos días no fueron solo una lucha por la supervivencia, sino también un viaje hacia mí mismo, hacia mi verdadera esencia. Y por eso estaba agradecido a las montañas, maestras duras, implacables, pero honestas, que me mostraron quién soy en realidad. Moscú me recibió con un aguacero torrencial y un cielo gris, un contraste asombroso con el claro azul de las alturas del Himalaya. En el aeropuerto había un montón de periodistas. Mi historia ya había dado la vuelta al mundo. Flashes de cámaras, micrófonos, preguntas interminables. Me sentía acorralado. «Por favor, respeten la intimidad de mi hijo», dijo mi padre con firmeza, abriéndose paso entre la multitud de reporteros. «Acaba de pasar por una prueba durísima y necesita tranquilidad». Subimos al coche y nos fuimos a casa, al piso de mis padres en la avenida Leninsky, donde crecí y de donde me fui hace 5 años, decidido a vivir por mi cuenta. Ahora volvía allí como un niño indefenso, necesitado de cuidados. Las primeras semanas en casa fueron extrañas. Me sentía incómodo entre 4 paredes, rodeado de muebles blandos, electrodomésticos y todas las comodidades de la civilización. Cosas sencillas me causaban asombro: el agua caliente del grifo, la luz eléctrica, un frigorífico lleno de comida. A menudo me despertaba en mitad de la noche bañado en sudor frío, pensando que aún estaba en las montañas y que tenía que revisar el refugio o las provisiones. La rehabilitación física avanzaba bien. 3 veces por semana visitaba al fisioterapeuta, que me ayudaba a ejercitar la pierna. Al cabo de un mes ya podía caminar con bastón, y a los 2 meses, sin él, aunque con una ligera cojera. El peso se recuperaba más lentamente. El organismo aceptaba con cautela la abundante comida después de una larga inanición. La adaptación psicológica era más difícil. La psicoterapeuta me diagnosticó TEPT y me recomendó sesiones regulares. Hablábamos de mi experiencia, de mis miedos, de las pesadillas nocturnas, de la sensación de alienación de la vida normal. «Lo que está experimentando es normal para una persona que ha vivido una experiencia traumática», decía la doctora Elena, mi psicoterapeuta. «Su cerebro y su psique se adaptaron a las condiciones extremas de supervivencia,
y ahora necesitan tiempo para reajustarse de nuevo. ¿Y si no quiero reajustarme?, le pregunté una vez. ¿Y si lo que aprendí sobre mí mismo y sobre la vida allí, en las montañas, es más importante que a lo que usted quiere que vuelva? Elena me miró fijamente. No se trata de volver al estado anterior, Radmir. Una experiencia traumática nos cambia irreversiblemente. Se trata de integrar esa experiencia en su vida aquí y ahora, de encontrar una manera de vivir plenamente, conservando lo valioso que ha adquirido, pero sin quedarse prisionero de su trauma. Sus palabras me hicieron reflexionar. Tal vez no se trataba de elegir entre el antes y el después, sino de crear algo nuevo, un tercer camino. 3 meses después de mi regreso, decidí que estaba listo para contar mi historia públicamente. No por fama o atención, sino para compartir esa comprensión que había adquirido en las montañas, como me había aconsejado el monje nepalí. Mi primera entrevista fue para un documental sobre la supervivencia en condiciones extremas. El director, Sergei Lomov, un hombre con experiencia trabajando en zonas de conflicto, abordó el tema con respeto y profundidad, sin sensacionalismo. «No quiero hacer de usted un superhéroe», dijo en nuestro primer encuentro. «Quiero mostrar la experiencia humana real, con todos sus miedos, dudas, errores y revelaciones». Filmamos la entrevista durante una semana. Largas y profundas conversaciones sobre cada aspecto de mi experiencia. Les conté sobre los detalles técnicos de la supervivencia, sobre las estrategias psicológicas, sobre los momentos de desesperación y los destellos de esperanza. Pero, sobre todo, hablaba de cómo aquella experiencia había transformado mi percepción de la vida. ¿Saben qué es lo más curioso?, dije al final de la entrevista. No me arrepiento de lo que pasó. Por supuesto, no querría revivirlo, pero me aportó una comprensión que es imposible obtener de otra manera. Vi la vida en su máxima sencillez y claridad. Cuando no tienes nada más que el deseo de sobrevivir un día más, te das cuenta de lo que realmente importa y lo que es simplemente ruido. La película se estrenó 6 meses después y tuvo una gran repercusión. Empezaron a invitarme a la televisión, a la radio, a dar charlas en conferencias. Aceptaba de forma selectiva, solo si sentía que el formato permitiría hablar de cosas verdaderamente importantes, y no solo explotar lo sensacional de mi historia. Paralelamente, empecé a escribir un libro, no solo una crónica de supervivencia, sino reflexiones sobre lo que me había enseñado aquella experiencia, sobre el valor de las cosas sencillas que damos por sentadas. Agua limpia, un hogar cálido, la posibilidad de contactar con nuestros seres queridos. Sobre cómo la soledad puede ser no una maldición, sino un camino hacia el autoconocimiento. Sobre cómo la cercanía de la muerte cambia la percepción de la vida. Un día, mientras trabajaba en el libro, recibí una carta inesperada de Klaus, mi compañero en aquella fatídica expedición. «Querido Radmir, me ha costado mucho reunir el valor para escribirte. El sentimiento de culpa no me ha abandonado en todos estos meses. Debería haberte detenido cuando te desataste de la cuerda. O haber ido contigo. O haber insistido en una búsqueda inmediata cuando empezó la tormenta. Cada día le doy vueltas a estos «¿qué hubiera pasado si?». Y no encuentro la paz. Tu milagroso rescate me ha dado esperanzas de obtener el perdón. ¿Podría verte cuando esté en Moscú el mes que viene? Atentamente, Klaus. Le respondí de inmediato. Klaus, no tienes nada que perdonar. Fue mi decisión, mi error, mi responsabilidad. Estaré encantado de verte en Moscú. Tengo mucho que agradecerte. Fuiste parte del equipo que no abandonó la búsqueda cuando todos me daban por muerto. Nuestro encuentro tuvo lugar en un pequeño café en el centro de Moscú. Klaus parecía más viejo, con canas en su pelo castaño claro. Nos abrazamos y sentí cómo la tensión abandonaba su cuerpo. «Tienes buen aspecto», dijo, examinándome atentamente. «Más sano de lo que esperaba». «Casi me he recuperado físicamente», respondí.
Con la mente es más complicado, pero estoy trabajando en ello. Hablamos largo y tendido, sobre aquella expedición, sobre lo que ocurrió después de mi desaparición, sobre la búsqueda. Klaus me contó cómo el grupo pasó 3 días en la tormenta, esperando a que amainara para empezar a buscarme. Cómo rastrearon cada metro de la ladera, descendieron a las grietas, gritando mi nombre hasta quedarse afónicos. Cómo con cada día la esperanza se desvanecía, pero seguían buscando. Tenzin fue implacable, dijo Klaus. Incluso cuando las autoridades oficiales detuvieron la búsqueda, él continuó. Decía que sentía que estabas vivo. Dale las gracias de mi parte cuando lo veas, dije. Su insistencia me salvó la vida. Despidiéndose, Klaus me preguntó, ¿volverás a las montañas? Esta pregunta me la habían hecho muchos, y siempre respondía con evasivas. Pero ahora, mirando a los ojos del hombre que compartía mi pasión por las montañas, decidí ser honesto. Sí, pero no como antes, no por logros ni por adrenalina. Las montañas me han enseñado respeto y humildad. Volveré para seguir aprendiendo de ellas, pero con otra actitud. Klaus asintió con gesto de comprensión. Las montañas nos cambian a todos, a algunos de forma rápida y para siempre, como a ti. A otros lentamente, gradualmente. Pero nadie permanece igual después de un encuentro auténtico con ellas. Un año después de mi regreso, el libro fue terminado y publicado con el título de 52 días de silencio. Inesperadamente se convirtió en un éxito de ventas, no solo en Rusia, sino también en el extranjero, tras ser traducido al inglés. Los críticos destacaron su honestidad, la ausencia de grandilocuencia y las profundas reflexiones sobre la naturaleza humana. Con los ingresos del libro y de las charlas, fundé una organización benéfica para ayudar a las víctimas de accidentes de montaña y a sus familias. Parte de los fondos se destinaba a la formación de alpinistas en habilidades de supervivencia y seguridad en la montaña. Mi vida tomó una nueva dirección. Me convertí en consultor de supervivencia en condiciones extremas, impartí cursos de formación para rescatistas, alpinistas, exploradores polares. Compartía no solo conocimientos técnicos, sino también estrategias psicológicas para superar situaciones de crisis. Mi vida personal también cambió. 1 año y medio después de mi regreso, conocí a Marina, una psicóloga especializada en el trabajo con traumas. Vino a la presentación de mi libro e hizo una pregunta que me hizo reflexionar. ¿Por qué crees que algunas personas, tras vivir una experiencia así, se rompen, mientras que otras se hacen más fuertes? Esta pregunta llevó a una larga conversación después de la presentación, luego a una cena, luego a una serie de encuentros. Marina me entendía a un nivel inaccesible para la mayoría de la gente. No idealizaba mi experiencia, pero tampoco la patologizaba. Simplemente la aceptaba como parte de lo que me había convertido. 2 años después, nos casamos en una pequeña ceremonia a orillas del lago Baikal, en presencia solo de nuestros amigos más cercanos y nuestros padres. En mis votos matrimoniales, le prometí lo que había comprendido en las montañas. Atesoraré cada día de nuestra vida como un regalo precioso. Recordaré que la verdadera riqueza no reside en posesiones o logros, sino en la capacidad de ver la belleza en los momentos sencillos y compartir esa belleza con quien amas. En el 5º aniversario de mi rescate, Marina y yo hicimos un viaje a Nepal. No para una ascensión, sino para una peregrinación. Quería mostrarle los lugares que habían transformado mi vida y agradecer a las personas que me ayudaron a sobrevivir y regresar. Nos reunimos con Tenzin, que ahora dirigía una escuela para jóvenes sherpas guías. Visitamos a Nima y a otros rescatistas. Estuvimos en aquel mismo hospital militar donde me atendieron, y, finalmente, ascendimos hasta el campamento base del Dhaulagiri, no más arriba, solo para que pudiera divisar desde lejos el lugar de mi prueba y mi transformación. De pie allí, contemplando la majestuosa cumbre, sentí una calma asombrosa.
ni miedo, ni amargura, ni deseo alguno de demostrar nada o desafiar. Solo una profunda gratitud por la lección que me había sido impartida. ¿En qué piensas?, preguntó Marina, de pie a mi lado. En que a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, respondí. En que el viaje más largo es el viaje interior. Y en que incluso en las pruebas más duras hay un sentido, si estamos dispuestos a verlo. Nos quedamos allí largo rato, hasta que el sol comenzó a ponerse tras las montañas, tiñendo las cumbres nevadas de un color dorado. Era una despedida, y al mismo tiempo, un nuevo comienzo. 52 días en el Himalaya me cambiaron para siempre. Se llevaron una parte de mí, pero me dieron algo invaluable a cambio. Y ahora, al contemplar mi vida después de aquella prueba, el trabajo que beneficia a otros, el amor que he encontrado, la sabiduría que sigo aprendiendo, comprendo que aquella caída en la ladera del Dhaulagiri no fue el final del camino, sino su verdadero comienzo.